Buenos días, grupo de química, segundo bachillerato. Vamos a continuar con el test 1 de repaso de química. Y este es el tercer vídeo, vamos por la pregunta 10. Para preparar 0,5 litros de una disolución de amonio con 1,5 molar, se hace reaccionar suficiente sulfato amónico con hidróxido de potasio. Si el rendimiento de la reacción es del 90%, calcula la cantidad de sal necesaria expresada en gramos es... Vale, pues vamos a hacerlo. Intentar hacerlo primero vosotros solos, aunque ya lo hayáis hecho en el test. Lo volvéis a intentar hacer, ¿vale? Bien, entonces me dicen que se quiere preparar 0,5 litros. 0,5 litros de una disolución de amoníaco 1,5 molar. Es decir, que tiene 1,5 moles de amoníaco acuoso, porque el amoníaco es un gas, es amoníaco disuelto, por litro de disolución. Y esto me sale 1,5 es 3 medios y 0,5 es 1 medio, 3 cuartos. 3 cuartos de moles de amoníaco, 0,75, ¿vale? Eso es lo que necesitamos obtener. 0,75 moles de amoníaco. Bien. Y para ello se hace reaccionar suficiente sulfato amónico. Vale, el sulfato amónico es del catión amonio, NH4+, y el anión sulfato es el SO4 con 2 menos, que viene de ácido sulfúrico. Por lo tanto, esto si lo juntamos tiene que ser NH4 2 SO4 para que coincidan las cargas, ¿vale? Dos cationes amonio, que es carga más 1 y carga menos 2 del sulfato, para que sea neutro. Sulfato amónico se hace reaccionar con hidróxido de potasio para obtener amoníaco, ¿vale? Y tienen que obtenerse 0,75 moles. 0,75 moles, lo que interesa. Bueno, si ajusto esta reacción a la parte de amoníaco, el amonio, bueno, los cationes amonio se los va a comer el OH para dar amoníaco. Entonces aquí tiene que haber 2 de amoníaco, 2 de H2O y por lo tanto K2SO4. Entonces aquí hay que poner un 2, ¿vale? Esta es la reacción ajustada que tenéis que ajustar. Lo que me pide es la cantidad en gramos del sulfato amónico inicial, sabiendo que el rendimiento de la reacción es de un 90%. Vale, pues se puede hacer de varias maneras, pero yo voy a hacerla de la siguiente manera. Yo parto de esos X gramos. Esos X gramos de la sal, que yo sé, como el rendimiento es un 90%, yo sé que por cada 100 gramos de la sal, son 90 gramos van a ser útiles, o disponibles, o van a estar disponibles, ¿vale? Vamos a poner gramos de la sal disponibles, ¿vale? O también se puede decir, unos serían los gramos teóricos, y esto es la cantidad real que voy a tener disponible, ¿vale? ¿Qué más? Vale, ahora lo voy a pasar a moles, como siempre. El sulfato amónico. Vale. Voy a hacerlo aquí mismo, NH4,2SO4. El nitrógeno es 14 y 4 es 18 por 2, o sea, 2 amonio, más el azufre, que es 32 gramos por mol, más el oxígeno, que es 16 por 4. Y esto lo hacéis con la calculadora y sale 132 gramos por mol, ¿vale? Entonces vuelvo aquí. Yo sé que tengo 132 gramos de la sal por cada un mol de la sal. La sal es el sulfato de amonio. Vale. Entonces, gramos con gramos. Se me van bien. Y ahora me pide
cantidad de amoníaco. Y entonces yo sé que por cada 1 mol de la sal se forman 2 moles de amoníaco acuoso. Y esto tiene que dar 0,75 moles de amoníaco. Entonces yo con esto ahora deduzco, o sea, obtengo X. X va a ser igual, pues eso. Espera, arriba, mol de la sal, con mol de la sal se me va. Y se me quedan moles de amoníaco. Bien, entonces X es... Arriba sería 0,75 por 100 por 132. Y abajo los 90 por 2. Y esto en las unidades son... X son los gramos de la sal, ¿vale? Porque el mol de amoníaco... O sea, esto se va a ir con esto, ¿vale? Por eso queda... Cuando lo pase dividiendo en 2 moles de amoníaco con moles de amoníaco se va. Y así el resultado queda en gramos de sal. Hay formas igual más sencillas de hacerlo. Y esto te sale 55 gramos de sal. Tanto aquí la respuesta era la D. Pueden estar desordenadas, pero bueno, es a 55 gramos. Siguiente. Tomemos 2 recipientes de 20 litros, uno con nitrógeno y otro con helio, sometidos a 100 grados y 0,5 atmósferas. El recipiente que contiene nitrógeno tiene... A ver, si están en las mismas condiciones de presión y temperatura, 1 mol de un gas ocupa el mismo volumen. ¿Vale? Entonces, 20 litros de nitrógeno tienen la misma cantidad de moles que 20 litros de helio, porque... Eso, n moles de un gas ocupan la misma cantidad de volumen, ¿vale? O sea, por ejemplo, en condiciones normales, 1 mol de cualquier gas ocupa 22,7 litros. Aquí no son condiciones normales, pero son las mismas condiciones para los dos gases. Entonces ocupan el mismo volumen, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo el mismo número de moles, tanto para el nitrógeno como para el helio. El mismo número, entonces, el recipiente que contiene nitrógeno tiene el mismo número de moles que el de helio. Bien. Para un cierto sistema de equilibrio, K, que es igual a 1 por 10 elevado a menos 15, es la constante de equilibrio. Esto significa que la constante de equilibrio, bien, acordaros que la constante de equilibrio, espera, voy a venir aquí. Un sistema de equilibrio A más B para dar C más D. Aquí hay una constante de equilibrio, por ejemplo, en función de las concentraciones, y me dice que es 1 por 10 elevado a menos 15. Es una constante de equilibrio muy pequeña. Acordaros que la constante de equilibrio en función de las concentraciones, por ejemplo, podemos utilizar cualquiera, pero voy a partir de este sería la concentración de C, la concentración de D, en este caso porque los coeficientes es todo 1, entonces concentración de A, concentración de B. Si hubiera aquí coeficientes, pues es los coeficientes elevados, o sea, las concentraciones elevadas a los coeficientes, ¿vale? Pero bueno, como puse el caso de un A más un B para dar un 1C más 1D, entonces los coeficientes son la unidad. Bien, entonces, una constante de equilibrio muy pequeña significa que hay mucho de A y B, que el denominador es un número muy grande y el numerador es un número muy pequeño. O sea, número muy pequeño y este es un número muy grande. Por lo tanto, hay mucha cantidad de reactivos. Entonces, el sistema de equilibrio contiene sobre todo reactivos. Las otras dos opciones son relativas a la cinética. La reacción ocurre lentamente o la reacción ocurre rápidamente. La cinética está controlada por la constante de velocidad, no por la constante de equilibrio. Entonces, la constante de velocidad para una reacción dada, acordaos que la constante de velocidad
definida por Arrhenius, la constante de velocidad era igual a por e elevado a menos la energía de activación entre RT. Vale, entonces, depende, por ejemplo, de la energía de activación. O sea, para que la reacción vaya más rápidamente, pues podemos utilizar un catalizador que rebaja la energía de activación, por ejemplo, pero la constante de equilibrio nada dice acerca de la cinética de la velocidad. Dice acerca del equilibrio, en qué momento se alcanza, o sea, en las concentraciones, en el punto de equilibrio, nada más. Por lo tanto, sería el sistema en equilibrio contiene sobre todo reactivos. Bien, ¿qué más? Para las siguientes afirmaciones señala la respuesta correcta. La masa atómica de un elemento es la masa en gramos de un átomo de dicho elemento. La masa atómica es la masa en gramos de un átomo de dicho... No, la masa atómica, acordaros, la unidad de masa atómica es la masa de un mol de átomos, no de un solo átomo. Por lo tanto, la primera es falsa. En cierta cantidad de gas helio, la cantidad de átomos de helio es doble que la de moléculas de gas. En cierta cantidad de gas helio, la cantidad de átomos es el doble que la de moléculas de gas. Pero si el helio es un gas monoatómico, no hay moléculas. Entonces, en este caso, tampoco es cierto. ¿Vale? Sería igual. Pues, sería molécula monoatómica. Sería el mismo, vale. Siguiente, dos masas iguales de diferentes compuestos químicos en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de partículas componentes. A ver, dos masas iguales, eso es el volumen que ocupan, ¿vale? En las mismas condiciones de presión y temperatura, el volumen que ocupa una cantidad de gas es el mismo, pero claro, cantidad de moles, o sea, una cantidad de partículas de gas. Digamos que para un volumen determinado hay el mismo número de partículas, para un gas u otro. O sea, por ejemplo, en 22,7 litros en condiciones normales, pues tenemos un mol de cualquier gas, y un mol de un gas son 6,022 por 10 a la 23 partículas de dicho gas, pero no la masa, porque las partículas tienen una masa diferente, no es lo mismo partículas de hidrógeno que tienen poca masa que partículas de plomo, así que esta sería falsa. Y el último, el número de átomos que hay en 5 gramos de oxígeno atómico es igual al número de moléculas que hay en 10 gramos de oxígeno molecular. Vamos a comprobarlo. En 5 gramos de oxígeno atómico, o sea de O, yo tengo que 16 gramos de oxígeno hay en un mol de átomos de oxígeno. Pero yo sé que en un mol de átomos de oxígeno hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno. Entonces yo tengo que en 5 gramos de oxígeno hay 5 entre 16 por el número de Avogadro de átomos de oxígeno. Muchos, ¿vale? Sería 6,022 por 10 a la 23 por 5 entre 16, pero lo voy a dejar así. Y ahora me dice el problema que si es lo mismo, que si es igual al número de moléculas que hay en 10 gramos de oxígeno molecular, ¿vale? En 10 gramos de O2, oxígeno molecular, por 32 gramos de O2, porque la molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno y cada uno tiene una masa de 16, 32 gramos de O2 hay por cada un mol de moléculas de oxígeno. Y yo sé que en un mol de moléculas de oxígeno hay el número de Avogadro, o sea, 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Y esto, si os fijáis, es 10 entre 32 por el número de Avogadro moléculas
de oxígeno, pero 10 entre 32 es lo mismo que 5 entre 16, porque 10 es 5 por 2 y 32 es 16 por 2, que esto es equivalente. Por lo tanto, esta es la correcta. Al realizar una valoración añadiendo un ácido fuerte sobre una base débil, si tú valoras, si tú añades un ácido fuerte sobre una base débil, por ejemplo HCl, sobre una base débil que es el amoníaco, ¿no? O sea, NH4 más Cl menos. El ácido fuerte se va a comer toda la base. Vale, bien. Entonces, claro, que se va a formar el cloruro de amonio y el NH4 más. En este caso, por ejemplo, el NH4 más puede reaccionar con el agua, porque es un ácido conjugado lo suficientemente fuerte como para reaccionar con el agua para ceder algún protón y dar lugar a NH3 más H3 o más, ¿vale? Entonces, digamos que con el ácido clorhídrico neutralizamos todo el amoníaco, pero luego el ion amonio cede ciertos protones porque como en una base débil su conjugado es fuerte. Entonces el punto de equivalencia va a tener lugar a un pH ácido. Pero con este ejemplo igual no lo veis. Me pide pH del punto de equivalencia de 7, falso. Una vez superado el punto de equivalencia, si se añade más ácido se forma una disolución reguladora. Falso, porque las reguladoras son siempre un ácido débil y su conjugado, o una base débil y su conjugado, no con un ácido fuerte. El pH del punto de equivalencia es menor de 7 y en el punto de equivalencia hay una sal disociada que sufre una hidrólisis básica. En el punto de equivalencia hay una sal disociada pero sufre una hidrólisis ácida, así que esa tampoco.